Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría reencontrarnos nuevamente el día de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021. Hoy es el último día del mes de mayo. ¿Correcto? Ya acabamos mayo, ya se fue el mes de mamá y ahora viene junio, hemos conocido como el mes de papá. ¿Correcto? Pero también el mes de muchas actividades. Hoy en el curso de geografía vamos a hablar acerca de la corriente hidrográfica del Atlántico. Grabando. Ahí está, mira, ve qué bonito tu diapositiva el día de hoy. Vertiente hidrográfica del Atlántico. Recordamos que las vertientes son un conjunto de ríos, correcto, que desemboca sus aguas ya sea en el océano, el mar, o ya sea otro río o en un lago. La clase pasada estuvimos hablando de la corriente de la vertiente hidrográfica del Pacífico, de los 53 ríos que hay en la costa peruana que nacen en la cordillera de los Andes en la parte occidental, pero que vierten sus aguas hacia el mar de Grau o el Pacífico. Durante ese trayecto, muchas de estas aguas del río son utilizadas en sistemas como en las aguas para las centrales hidroeléctricas, para la agricultura. ¿Correcto? Hoy vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Esta vertiente hidrográfica conforma una de las cuencas hidrográficas más extensas del Perú. De esta vertiente, los ríos nacen en los nudos de Pasco y de Vilcanota. Los ríos amazónicos generalmente son ríos navegables y se utilizan como medios de comunicación entre los diferentes pueblos. ¿Correcto? A ver, la vertiente del Atlántico en nuestro país comprende unos 956.751 kilómetros cuadrados, que corresponde al 74,5% del territorio nacional y el 97,81% de las aguas nacionales. O sea, esta es una vertiente muy importante. Sus principales ríos nacen en los nudos de Pasco y en el nudo de Vilcanota. Recuerda, Cordillera de los Andes, comienza en la parte norte, 3 cadenas montañosas. Primer nudo, nudo de Pasco por Cerro de Pasco. Después viene el segundo sector, 3. ¿Y dónde se juntan? En el nudo de Vilcanota. Y de ahí viene una cadena que se va hacia Chile y el otro que se va hacia Bolivia. Esa es la cadena de los Andes. Es una cuenca andino-amazónica. ¿Por qué andino? Porque los ríos nacen en los Andes, en la parte oriental. ¿Y por qué amazónica? Porque sus aguas caen hacia el lado de la selva peruana, hacia la Amazonía, y alimentan las aguas del gran río Amazonas. Y ese río Amazonas vierte sus aguas hacia el océano Atlántico. Son ríos de gran longitud, claro, porque son ríos largos, extensos, más caudalosos porque el caudal del agua es alto, presentan régimen regular, el régimen del agua es constante, teniendo mayor creciente durante la estación de verano, producto de las lluvias. Son torrentosos en su curso superior debido a la caída, donde forman pongos a lo largo de su curso. Esos pongos son utilizados por las centrales hidroeléctricas para poder generar energía. Son torrentosos en su curso superior donde forman pongos ya. Al atravesar terrenos llanos se tornan navegables, permitiendo la formación de meandros. Si se considera sobre el término peruano, presenta una cuenca endorreica. ¿Por qué endorreica? Porque todas las aguas de esta vertiente, de estos ríos, desembocan en el Amazonas. Pero si se considera la totalidad del sistema amazónico, presenta una cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque a la final todo el río Amazonas desemboca ¿en dónde? En el Atlántico. ¿Correcto? Y ¿saben qué se esconde en las aguas del río Amazonas?
¿Alguien sabe qué se esconde debajo de las aguas del río Amazonas? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? ¿O sí sabe? Oro, profesor. ¿Saben qué se esconde debajo de las aguas del río Amazonas? Ya, yo te voy a decir. Animales marinos Debajo peligrosos. se esconde la anaconda. Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda. Ya me se esconde, pues. Sí, Melanie. Ay, profesor, qué horror. Seguimos, ¿ya? Muy bien. A ver, estas vertientes, el río más largo de esta vertiente es el río Ucayali, que nace, correcto, acá está el río Ucayali, mira, sube, llega el río Requena, Nauta, Iquitos y alimenta el río Amazonas. El río más caudaloso es el río Amazonas, porque los demás ríos, el Napo, el Tigre, el Marañón, el Guayaga, son ríos que alimentan esta gran cuenca. El más contaminado es el río Mantaro, producto de la actividad minera. El más energético el río Mantaro, porque la caída de los pongos producen energía. El más interdepartamental, Marañón, porque atraviesa varios departamentos. El más agrícola es el río Urubamba, porque riega las aguas del valle de Urubamba. El más pecuario es Marañón, porque hay más pececitos. Y forma el valle más largo del Selva Alta, el valle del Guayaga. Vamos a ver todos estos ríos, ¿ya? A ver, podemos encontrar en el río Amazonas recursos ictiológicos. ¿Qué significa ello? Los peces constituyen el alimento tradicional de los habitantes de las zonas ribereñas, porque ribereñas porque viven cerca de los ríos, proveyéndole el 60% de las proteínas animales. Pueden distinguirse tres tipos de pesca. La artesanal es a pesca de alta dispersión, cercano a los caseríos y usa pequeñas embarcaciones. La comercial, concentrada a grandes ciudades y uso de grandes embarcaciones. Y la ornamental, especializada y varía conforme a la demanda del mercado. En la pesca artesanal es para consumo propio y también para venta del mercado, ¿ya? Tanto la artesanal como la comercial. La ornamental generalmente es cazar peces, y hay personas que les gustan criar peces exóticos. ¿Correcto? Ahí en la selva tenemos, por ejemplo, el paiche. ¿Alguien de ustedes ha probado el paiche? ¿No han probado el paiche? A ver. La carachama, otro pescado. Hay varios peces en las selvas. Los peces de agua dulce son bien ricos. Yo una vez probé paiche. Un pez muy, muy agradable. Realmente su sabor de los peces de agua dulce es distinto a los peces de agua salada. Muy bien. Ay, mira, el profesor ha rayado la pizarra. Ya, seguimos. Existen puertos fluviales. Estos puertos son de interconexión entre todas las regiones. ¿Correcto? Tenemos el puerto Borja en Marañón, Yurimaguas en Guayaga, el Pucallpa en Ucayali, el puerto de Iquitos en Amazonas y el puerto de Maldonado en Madre de Dios. Puertos fluviales porque son puertos de ríos. Los ríos son de un gran potencial energético porque cerca de ellos se forman las grandes centrales hidroeléctricas, como la central en el río Mantaro, por ejemplo. Podemos encontrar la central de Santiago Antúnez de Mayolo y de Restitución. En el río Urubamba, la central hidroeléctrica de Machu Picchu, y en el río Sangabán, la central hidroeléctrica Sangabán. Todas estas centrales hidroeléctricas proveen de energía a la zona oriental del país. Los ríos de la vertiente del Amazonas. Por ejemplo, tenemos el río Amazonas, se forma en Nauta, en la confluencia del río Marañón y el río Ucayali. Tiene 714 kilómetros en el territorio peruano, desde Nauta hasta Ramón Castilla.
El río Ucayali es el río más largo del Perú. Longitud del río Ucayali, 3.000 kilómetros. Se forma cerca del puerto de Atalaya. Es confluente del río Urubamba y Tambo. Forma el Pongo de Orellana. El río Marañón es el más interdepartamental del Perú. Atraviesa varios departamentos. Forma la mayor cantidad de pongos. Destacan dos ríos de mayor potencial hidroeléctrico del Perú. El pongo más importante es el de Rentena y de Manseriche. El río Guayaga nace cerca del nudo de Pasco en Huánuco. Su afluente es el río Mayo. Forma el Pongo de Aguirre. Es el principal afluente del río Marañón. El río Tambo se forma por la confluencia del río N y el río Perené. Forma el Pongo de Tambo. Ahí está el río Urubamba. Nace en el nudo de Vilcanota. Se denomina Vilcanota hasta el Pongo de Mainique. Forma el Valle Sagrado de los Incas. Junto con el río Tambo forman el Ucayali. Entonces este río pasa cerca de Machu Picchu, de Urubamba, en Cusco. Ríos de la vertiente del N. El N, correcto, se forma al confluir el río Mantaro y el río Apurima. Aquí tenemos el río Mantaro, con el río Apurima, y ambos forman esta vertiente del río N. Este río N a la vez es afluente del río Tambo, y este río Tambo es afluente del Ucayali, y el Ucayali afluente del río Amazonas. ¿Por qué se les llama afluente? Porque esta afluencia de dos ríos forman un nuevo río. El río de la vertiente del Apurímac. El río Apurímac es considerado el curso más remoto del Amazonas. Nace en Arequipa, donde se llama Orcullo, y luego Monigote. Sus afluentes son Santo Tomás, Oropesa, Pachachaca, Pampas. Forman el Pongo de Apurímac. El río Mantaro nace en la laguna de Acococha, en Cerro de Pasco. Forma el Valle del Mantaro y el Pongo del Mantaro. Sus aguas son utilizadas en la central hidroeléctrica del Perú. Es el río de mayor producción hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque en sus cauces de ese río podemos encontrar dos centrales hidroeléctricas. Muy bien, entonces esta es la gran red fluvial del río Amazonas. Todo esto que está de azul con bordes morados es el río Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico. Nace acá en el Perú, afluentes, mira, Mantaro y Apurímac forman el río N. El río N forma el río Tambo, y el río Tambo es afluente del Ucayali, y este a su vez del Amazonas. El río Guayaga con el río Pastuca forman el Marañón, y el Marañón afluente del Amazonas. El río Tigre y el Napo afluentes del Amazonas. El río Putumayo afluente del Amazonas. El río Caquetá afluente del Amazonas. El río Madre de Dios en la selva se junta con el río Beni y el río Mamore de Bolivia, y ambos son afluentes del río Madeira, y esos a su vez afluentes del río Amazonas. El río Purus, afluente del Amazonas, el Yaurúa, el Jabarí. Entonces, como vemos, el río Amazonas es un río caudaloso debido a la afluencia de los ríos. Tantos ríos que nacen, la mayoría nacen en el Perú, pero también hay ríos que nacen en Ecuador, como el Pastaza, el Tigre, el Napo, en Colombia, el Caquetá, el Puz, Venezuela, el gran río Orinoco, el río Branco. Entonces, esta es una de las cuencas más importantes de América del Sur. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?
¿Preguntas, dudas, inquietudes?